¿Alguna vez te sientes apurado, como si un reloj se fuera acabando y dijiste, eso fue esta mañana, prepararte para venir al templo? Muchas veces, cuando la presión está encima, tenemos que darnos prisa y hacer las cosas. Muchas veces lo que pasa es que o nos damos prisa o tal vez recortamos un par de detalles, y muchas veces ahí es cuando ocurren los accidentes. Y ya sabes, podemos arruinarlo 10 veces más que si nos tomáramos un tiempo para hacerlo. Pero a veces cuando estamos apurados y se comete un error, sucede algo realmente asombroso, algo que no esperábamos, quizá incluso un nuevo descubrimiento. Así fue el caso de un hombre llamado Charles. Charles trabajaba en el negocio del caucho y a principios del siglo pasado ese tipo de negocio era, para muchos, extremadamente arriesgado y peligroso. Ya ves, el caucho procede de árboles de caucho de verdad. No me lo invento. Es la savia que sale de la planta que puede convertirse en muchos productos, ¿verdad? Tenía un gran potencial para resolver estos problemas de la humanidad, pero la goma tenía dos problemas. Primero, cuando hacía frío, ya se encogía y se volvía frágil, y en esencia se deshacía si llegaba a serlo bastante frío. Así que eso no sirve de mucho en absoluto, y si se calentaba demasiado, se volvía muy pegajoso y gomoso. Si se calentaba lo suficiente, resumaba y formaba una bola, ¿verdad? Se convertía en un gran desastre total. Podrías usarlo, pero no para varias cosas, porque no era muy estable. Y Charles llevaba muchos años trabajando para hallar una solución real, muy viable y durable a este problema. De hecho, no es el primer empresario en intentar este problema. Muchos se habían declarado en bancarrota y cayeron al intentar estabilizar el caucho para hacerlo más útil. Un día estaba haciendo un experimento y por alguna razón había tratado caucho con azufre para ver si podía cambiar sus propiedades y derramó accidentalmente parte de esta solución de azufre sobre un quemador. Y te imaginas, si derramas goma sobre un quemador, se va a prender fuego de inmediato, va a ser un gran desastre. Pero ante sus propios ojos, él vio cómo la goma hacía algo que nunca había visto hacer a la goma antes. En lugar de volverse pegajosa y salir corriendo, dejando un desastre, hizo algo distinto, y cuando apagó el quemador, se enfrió y logró despegarlo y rasparlo. Lo que encontró fue una masa blanda, ya viscosa y pegajosa de goma, muy distinta a todo lo que él hubiera visto en toda su vida. Verás, Charles acababa de inventar accidentalmente lo que se conoce como vulcanización, y Charles es Charles Goodyear. Ya ves, fue él por accidente quien descubrió que si tomabas azufre y lo mezclabas con caucho y lo calentabas, ese caucho, en lugar de derretirse y desaparecer, se estabilizaría de alguna manera. Y todos nosotros esta mañana, salvo quienes llegaron caminando, estamos aquí gracias al resultado del descubrimiento de Charles. Y todo fue solo un accidente, un fallo. Bueno, esta mañana vamos a ver otro tropiezo, otro desliz notable en la Biblia. Alguien que iba con mucha prisa y se apuró y tomó un atajo. Y cuando lo hizo, descubrió algo que, te lo aseguro, no esperaban por ningún motivo. Si tienen sus Biblias, vayan por favor a Dos Reyes, capítulo 13. Aquí, están enterrando a una persona y llega una banda de asaltantes y ocurre algo. Entonces Isha murió y lo enterraron. Ahora las diversas bandas de moabitas solían invadir la tierra en cada primavera del año, y mientras se enterraba a un hombre, se vio una gran banda marring y el hombre fue arrojado a la tumba de Isha. Y apenas tocó los huesos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Ahora, si sabes algo de ritos fúnebres judíos, lo entenderías. Es un proceso largo y laborioso. Toma mucho tiempo. Envuelves el cuerpo en especias y eso, tras un año, recoges los huesos y los trasladas a otro lugar. Pero cuando llegan los mercenarios y estás a punto de ser atacado, justo en ese momento, todo eso se va por la ventana.
y puedes imaginarte la expresión en sus rostros impresionados cuando echas a este muerto a la tumba y de pronto él se va. ¡Sas! Yo apenas puedo imaginar esto. Aquí está uno de 10 ejemplos en las escrituras que tenemos de alguien, un individuo que fue resucitado de entre los muertos, y podría ser el ejemplo más extraño. No lo sé, esa es mi designación. ¿No te gusta? Deséchala. Ya ves, no estaban tratando de hacerlo, simplemente ocurrió por accidente. Pero esa no es la resurrección en la que todos se enfocan hoy. El tema de hoy, por supuesto, es la resurrección de Jesús. Mateo 28:1. Ahora, tras el reposo, al amanecer del primer día, María Magdalena y la otra María fueron a la tumba. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y rodó la piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia era como un relámpago que atravesó su vestimenta, blanca como la nieve, resplandeciente y radiante. Por miedo a él, los guardias temblaron y parecieron muertos. Pero el ángel habló a las mujeres: No temáis, sé que buscáis a Jesús, a quien crucificaron. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde yacía. Ves a Jesús, quien ha sido resucitado, y eso lo cambió todo por completo. Este año es 2026 de Birch de Cristo. En el año de nuestro Señor Jesucristo marcamos con total precisión el tiempo a partir de Jesús, porque fue resucitado. Es verdaderamente, sin duda, increíble. Significa absolutamente todo. Pero antes de morir, ya tan inmersos en la resurrección, quiero volver aquí brevemente a Segunda de Reyes por un momento. Jesús fue resucitado de entre los muertos por una razón muy concreta. Lázaro fue resucitado de entre los muertos por una razón muy concreta. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué un hombre muerto, yaciendo en sus huesos dentro de una tumba, y otro hombre muerto, al tocar simplemente esos huesos, recupera de inmediato la vida y regresa a la existencia? ¿Por qué Dios haría esto? Ahora, aún así, no digo conocer la mente de Dios, no digo poder decirte más de lo que dice el texto. El texto no dice por qué. De hecho, sigues leyendo, parece que avanza, como si hubiera pasado, y tú dices: bueno, vale, sal de aquí. Vamos, hay que ir, están llegando, los británicos están llegando, los británicos están llegando. Pero, ¿qué sé yo de la resurrección? ¿Qué estamos haciendo hoy en este domingo de Pascua? ¿Estamos honrando la resurrección? ¿Y por qué hizo Dios esto? No lo sé exactamente. Pero, ¿qué dice acerca de Eliseo y qué pensó Dios de Eliseo? Que otra persona ya fallecida puede sin dificultad tocar sus huesos y él sea resucitado. Digo, eso es un gran honor. ¿No crees cuando Lázaro fue levantado de entre los muertos? ¿No crees que es un gran honor cuando Dorcas vuelve de entre los muertos? ¿Que ella sirvió tan bien en el ministerio que ni siquiera la dejaron morir y la devolvieron a la vida? ¿No es ese un gran honor? Verás, esta mañana pensamos en la resurrección y pensamos en cuán grande es el honor de ser resucitado. ¿De acuerdo? 10 individuos y a lo largo de toda la historia de la humanidad, eso no es una probabilidad. Pero en lugar de contemplar lo que sería un honor ser resucitado, en cambio quiero plantear la pregunta: ¿cómo honramos su resurrección? Si es un honor ser resucitado, entonces, ¿cómo honramos su resurrección? Y creo que encontramos la respuesta a eso, empezando, más o menos, en un versículo de 2 Timoteo. Entonces tú, hijo mío, fortalecete plenamente en la gracia que se encuentra en Cristo Jesús, y en lo que oíste de mí en presencia de muchos testigos, a plena vista de todos, y encomienda a hombres fieles lo que podrán enseñar a otros también. Participarán de los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos civiles, pues su objetivo es agradar a aquel que lo alistó. Un atleta no recibe la corona si no compite conforme a las reglas. Es el labrador trabajador quien debe tomar la primera parte de la cosecha. Piensa en lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento y todo.
Recuerda, Jesucristo, el que ha resucitado de entre los muertos, la descendencia de David, se predica en mi evangelio, por medio del cual padezco, quedándome sujeto a cadenas como un criminal. Sin embargo, la palabra de Dios no está encadenada. ¿Cómo honras la resurrección? Y creo que Pablo justamente nos dijo que recuerdas a Jesucristo en su resurrección. Verás, justamente acabamos de hacer eso, ¿verdad que sí? Lucas 22. Tony leyó estos pasajes. Justo al llegar la hora, se recostó a la mesa con los apóstoles y dijo a todos, tengo un gran deseo de comer de verdad la Pascua con vosotros antes de sufrir. Os digo que no comeré de ella hasta que venga el reino de Dios. Y tomó una copa, y habiendo dado gracias dijo, tomad y repartid entre vosotros, pues os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomó pan y dando gracias lo partió. Se lo di a ellos diciéndoles, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Quieres honrar su resurrección. La recuerdas, y eso es exactamente lo que acabamos de hacer. Hemos hecho, de hecho, un excelente y muy elaborado trabajo para honrar la resurrección de nuestro Señor, ese cuerpo y su sangre. No sé tú, pero es yo, apenas puedo evitarlo, y esta es la escena que se repite una y otra vez en mi mente, pero puedo ver la base de esa cruz, y cuando yo, mientras esa vid aún está en mis papilas gustativas, yo puedo ver que la sangre empieza a correr por la parte inferior de ese poste, como en un río que no cesa. Yo no sé por qué esa escena está tan arraigada en mi mente, pero es porque esa sangre corría por ese poste para mí, grabada en cada fibra de mi ser. Por todo lo que he hecho mal, Él lo hizo por mí y también lo hizo por ti. Ahora, la adoración, sin lugar a dudas, es una forma por la cual podemos recordar y honrar su resurrección, pero hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de honrar la resurrección. Volvamos, por cierto, a 2 Timoteo 2:8. Te das cuenta de que Él menciona mucho más que simplemente recordar. En resumen, queda muy claro. Recuerda a Jesús resucitado de entre los muertos, descendiente de David, tal como se predica en mi Evangelio. ¿Ves? Otra forma también de honrar la resurrección es con el Evangelio, esa palabra que literalmente significa la buena noticia. ¿Qué mejor noticia ha habido de que nuestros pecados se perdonen? Dime algo más, por favor. No son números ganadores de la lotería. No es la tasa de interés sube o baja. ¿Qué noticias mejores hay? Piensa en esto mismo, por favor. Piensa en el Evangelio. ¿Qué es exactamente el Evangelio? ¿Qué puede hacer entonces? Primera carta a los Corintios capítulo 15. Ahora os recuerda, hermanos, el Evangelio que os prediqué, al que habéis recibido y en el que estáis firmes, y por el cual estáis siendo salvos. ¿Ves que el Evangelio tiene el poder de salvarnos? Es un mensaje que podemos oír con nuestros dos oídos. La fe viene por oír y oír por palabra de Dios. Podemos recibirla y permanecer en ella en tan solo un momento. Él les dirá que también deben aferrarse. Es un mensaje que puede cambiar todo en nuestras vidas, no solo en este mundo, sino en el próximo. Eso es exactamente lo que ese evangelio es. Pero ¿qué lo impulsa de verdad? ¿Qué le da ese poder real, realmente? Porque os lo entregué como lo primero, lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa resurrección no es solo tan importante porque, bueno, quiero decir, regresó de entre los muertos, ¿verdad? El mundo y Satanás y todo el odio y la ira que podrían derramar contra él no pudieron retenerlo en esa tumba. No es solo que se haya levantado de entre los muertos, sino que se levantó de entre los muertos. ¿Y qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados y así pudiéramos ser salvos. Esa es la parte gloriosa, de hecho, de la resurrección. Es decir, sí, el hecho de que haya vuelto a la vida es muy increíble. Pero ¿qué significa para mí? Eso suena egoísta, pero seamos realistas. Puedo ser perdonado, sí. Puedo volver a mi Dios gracias a que Él ha resucitado. ¿Y qué honor tan grande es tener el Evangelio?
Pedro lo dice así. Chandler leyó esto esta mañana. Es bueno. Las grandes mentes piensan mucho. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, pura y eterna, reservada en los cielos para vosotros, quienes por el poder de Dios están siendo guardados por la fe. La salvación lista para ser revelada es el último tiempo. Ahora subrayen dos partes ahí. El poder de Dios, el hecho de que tenemos este evangelio y podemos sostenerlo en nuestras manos. El hecho de que podamos reunirnos aquí hoy, ya en relativa paz y tranquilidad, y adorarlo, es el poder de Dios. Alguien podría, si te parece bien, decir amén a eso como aprobación. Sí, pero hay más que eso. Hay cosas más allá de eso. Dios hizo su parte, pero yo también tengo que hacer la mía, si quiero que salgan bien. El poder de Dios se corresponde con nuestra fe, se manifiesta en la vida diaria. Ya ves, la fe, esa confianza viva que guía mi vida. La fe no es solo algo que sé, la fe es una palabra de acción. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradarle, porque sin esa fe no podemos agradarle plenamente. Todo aquel que se acerque a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mira el resto de Hebreos 11 por fe, Abraham por fe, Noé por fe, Rahab por fe. Todas estas personas hicieron algo que a simple vista parecía una locura, pero lo hicieron porque creían en Dios. Jamás llovió sobre la faz de la tierra, y Noé está construyendo un barco durante 120 largos años. Qué tonto parecía hasta que llovió, y luego él parece ser, tal como el hombre más sabio que haya existido en todas las épocas. Verás, la fe es parte de la forma, muy fundamental, en la que honramos su gloriosa resurrección, pero la fe y la creencia van de la forma más natural, de la mano. La fe es la acción que sale de mí debido a la creencia que hay dentro de mí. Este prolongado proceso de creencia que finalmente provoca fe. Lo encontramos en varios versículos diferentes. Hay versículos en la Biblia que muestran la creencia junto a algo más, la creencia y algo más, y enlazan dos cosas entre sí. Haces un pastel. Para ello necesitas huevos, mezcla para pastel y leche, o lo que sea. No lo sé. No horneo tortas, en absoluto. Tienes la imagen, tal como se muestra en Romanos 10:10. Del corazón uno cree y es justificado ante Dios, y con la boca uno confiesa y se salva para siempre. La fe y la confesión van juntas para avanzar con firmeza hacia la salvación del hombre. Eso se debe, en efecto, a que la fe de verdad provoca la confesión. No confieses algo con tu boca si en verdad de veras no lo crees. Nunca jamás lo harás. Tiene que estar aquí dentro exactamente para poder salir de aquí. Así es como debe ser. Tiene que ser, ya sabes, si alguien te pregunta alguna vez, ¿conoces a Chris Kaufman? Y yo dije, no. ¿Qué dice eso de nuestra relación? Si realmente lo conozco y no estoy dispuesto a confesarlo, ¿cómo puedo afirmar que soy seguidor de Jesús? Si no estoy dispuesto a confesar su nombre, y la confesión, sí, ocurre durante el bautismo, pero te aseguro que la confesión no se detiene en el bautisterio. Todas estas cosas de lo que hablamos, creencia y confesión, seguirán pasando en tu vida igual que la próxima, que es arrepentimiento. Marcos 1, 14, 15. Después, Juan fue arrestado. Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahora estoy seguro de que dijo más sobre eso, y realmente desearía que Marcos lo hubiera grabado, pero lo que él grabó para nosotros, que es, cree y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Le pregunto esa pregunta a mucha gente, y dicen que significa confesar lo que hiciste mal. ¿De acuerdo? Eso es parte de ello. Pero la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. Si sigo este camino que me lleva claramente a la destrucción, no basta con dejar de seguirlo. Tengo que retroceder y tomar una dirección distinta. Ahora, ¿voy a equivocarme en este nuevo camino? Sí. ¿Voy a ser perfecto? No. ¿Voy a pecar aquí mismo, en este lugar, en este momento? Sí.
Pero si estoy dispuesto a confesar esos pecados que he cometido, Él es fiel y justo para seguir limpiándome de esos pecados ante todo. Juan, ¿ves la diferencia entre aquí y allí? Eso es justamente lo que deseo. Si estoy allá y digo que soy cristiano, pero aún quiero con todo lo que quiero, mi corazón no quiere a Dios, quiere zafarse con un resquicio. Cuando mi corazón está aquí mismo y peco y me rompe el corazón y confieso aquello y ya sabes y lo derramo ante Dios y me levanto de nuevo y sigo adelante, ya habíamos estudiado antes sobre lo que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Satanás ha pedido cribaros como trigo, pero yo he orado por ti, para que cuando vuelvas tu fe no falle y puedas volver para fortalecer a tus hermanos. Claro, él va a tropezar inevitablemente, va a caer, pero volverá y seguirá adelante. Verás, ese es en realidad un corazón distinto, quiere algo claramente distinto, aunque tropieza, cae y se equivoca, aunque sea una nueva creación con viejas tentaciones, quiere algo distinto, y eso es causado por la creencia, que al fin produce fe. Y por último, marca el 16. En el versículo 16, él cree y es bautizado. Será salvo, pero el que no crea será condenado. Ya sabes, cuando yo era niño, una de las cosas geniales que podíamos hacer era ir a nadar a una piscina. Y recuerdo cuando mamá y papá por fin consiguieron su piscina y ya no tenías que cargarlo todo. No tenías que ir a la casa de un amigo, ni a otro sitio. Es decir, solo saliste por la puerta de atrás y ya lo tenías allí. Me metí bajo el agua muchas veces cuando era niño. Podría tumbarme de espaldas en la piscina. El agua quedaría aproximadamente a esa altura y podría respirar. Me dormí una vez, fui único en la piscina flotando de espaldas. Todas las veces que me sumergí bajo el agua de la piscina de mamá y papá, salí mojado y no salí distinto. Verás, no se trata de quitar la inmundicia de la carne, como diría Pedro en el versículo 3 o en el capítulo 3 en el versículo 21. Esto se hace porque quiero una conciencia limpia. Mi conciencia interior me impulsa fervientemente a hacer esto. ¿Por qué? Porque creo en Dios y actúo por fe, y que el bautismo es algo que me transforma. Este breve y solemne sermón normalmente tengo puntos diferentes y hoy solo tengo un punto. Y para llegar de hecho a mi único punto, he puesto todo esto ahora mismo. Romanos capítulo 3 y Romanos capítulo 6 a partir del versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, cómo habéis entrado en el edificio de la iglesia? Entráis por la puerta os deja entrar en la iglesia, el bautismo os introduce en Cristo Jesús. Somos bautizados en su muerte, fuimos sepultados por tanto con él por medio del bautismo en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, porque si hemos sido unidos con él en una muerte semejante a la suya, ciertamente seremos unidos con él en una resurrección semejante a la suya. Sabemos en verdad que nuestro antiguo hombre fue crucificado juntamente con él mismo, para que el cuerpo del pecado quedara totalmente destruido, a fin de que ya no sirvamos al pecado, porque el que murió quedó libre del pecado. Ahora, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos con plena certeza que Cristo, resucitado de entre los muertos, nunca volverá a morir jamás. La muerte ya no tiene dominio alguno sobre él, pues murió al pecado de una vez para siempre. La vida que él vive, la vive para Dios. Así vosotros debéis consideraros muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Si queréis honrar su resurrección, si quieres honrar su resurrección, haz la tuya. 1 Corintios 15. El Evangelio se fundamenta en su muerte, sepultura y resurrección, y en el bautismo. El bautismo no es la única parte del plan de Dios para la salvación, no te equivoques, es la más controvertida. Lo que quiero decir es que esa es la parte que el mundo discutirá y peleará. Hay una razón. Satanás sabe que si te mantiene fuera de la puerta del cuerpo de Cristo, te mantiene fuera del cuerpo. Hay dos versos en tu Biblia que te dicen cómo entrar en Cristo, Romanos 6:3 y Gálatas 3:27, y ambos dicen que bautismo en Cristo. Romanos 12, 1-2, ¿verdad? Preséntense ante Dios como que
un sacrificio viviente de verdad y plenamente. No se trata solamente de ir a la cruz y de morir. Se trata de ir a una tumba acuosa y resucitar para vivir de verdad, para salir al mundo y ser sal, y ser luz, y ser diferente. ¿Quieres honrar su resurrección? Entonces hazte con uno para ti, para que puedas vivir así también. Y pasarás a lo largo del resto de tu vida viviendo tú mismo como si aquello significara algo real para ti. Así honras la resurrección de Él. Y si no quieres escucharme a mí, ¿me escucharás a mí alguna vez? ¿O acaso le prestarás atención a Él entonces? Libro de Juan, capítulo 11. Jesús ha venido a Marta y a María. Lázaro ha muerto ya, ha fallecido. Él ha muerto también. Y Jesús, con intención clara, lo hizo a propósito. Se quedó rezagado en la llegada alegre para que él muriera. ¿Cómo podrías hacer eso a tus amigos? Bueno, así dice Juan 11:21. Marta dijo que Jesús es el Señor. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora, incluso, sé que cualquier cosa que le pidieras a Dios, Dios te la dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le habló a él con voz de fe y de certeza, diciendo, sé con toda seguridad que resucitará en la resurrección que ocurrirá en el último día. Entonces Jesús le respondió con autoridad, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre, y cualquiera que viva y crea en mí, nunca morirá. ¿Crees esto realmente? Si no me oyes, lo oirás. Yo no sé cuál es exactamente tu necesidad esta mañana. Quizá necesites entrar en Cristo por primera vez. Tal vez has estado en Cristo y has estado intentando y luchando. Yo no sé, pero sí sé que tenemos un Dios que nos ama. Sé que estás rodeado por su pueblo que te ama. Tienen ancianos en la iglesia que aman a ustedes. Tienen diáconos en la iglesia que aman a ustedes. Ayuda, nunca contesta llamadas. Si podemos ayudarles, pueden acercarse al frente o ir a la sala del pastor. Pueden apartar a alguien para hablar en privado, en la entrada. Yo no sé cuál debe ser la respuesta ante su invitación, pero no se vayan hoy mismo. Si necesitas ayuda, no te vayas de aquí sin ella. Ven, cántale.